Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita. Murcia. Siempre me tratan muy bien y me dan muy bien de comer. Y le agradezco mucho a Pablo que haya contado conmigo por esta iniciativa tan interesante en la Universidad de Murcia, porque sinceramente en los años que estamos y después de tanta liberación de la mujer y tanta lucha feminista, todavía estamos muy lejos de ocupar el puesto que realmente nos merecemos las mujeres en el ámbito académico. Y más todavía en el caso de la filología, donde las mujeres somos aplastante mayoría en cuanto a alumnado, en cuanto a profesorado, en cuanto a producción literaria, y sin embargo pues estamos bastante ninguneadas y muy poco visibles y presentes en la medida que deberíamos estar, ¿no? Esa es mi opinión. Además de todo lo que ha dicho Pablo de mí, yo me defino como feminista. No, lo de estudios de género para mí es un eufemismo para no decir feminista, aunque a veces se utiliza correctamente, muy pocas veces es así. Normalmente se utiliza para no decir feminista, para que la gente no eche a correr. Pero yo, igual que soy visible en otras facetas de mi vida, también reivindico la visibilidad feminista. No me da vergüenza decir que soy feminista, además convencida, convencidísima, y que quiere convencer, o sea que cuidadito conmigo. Y además soy lesbiana. Y digo lesbiana no solamente en el sentido de tentar o presumir de una determinada orientación sexual, sino que es una opción más que sexual, que también lo es, política y ideológica. Es una manera de asumir mi andadura en la vida, ¿no? El lesbianismo. Bien, yo os voy a hablar un poco, más que nada, sobre las teorías que desarrollo en el libro de Yo no soy esa, pero también he incluido algunas cosas más generales por si acaso el público que acudía no estaba muy especializado en literatura lésbica, que veo que no. En general, yo pienso que lo que yo sé lo sabe todo el mundo, pero claro, eso es una falacia. Y si en algún momento, como somos petit comité, si en algún momento no entendéis algo o queréis preguntar cualquier cosa, me podéis interrumpir, que yo me enrollo y me enrollo y me enrollo, y yo quiero que sea una cosa animada y una cosa divertida, a mí me hicieron sufrir mucho en la universidad, pero yo no quiero hacer sufrir a nadie, yo vengo a que la gente se lo pase bien. Bueno, como os decía, os voy a hablar del trabajo que desarrollo en el libro de Yo no soy esa, que fue mi trabajo de investigación del DEA, del diploma que ya no me acuerdo, del diploma de estudios avanzados, en mi tesina, vamos, en lenguaje coloquial. Una tesina que más que una tesina es una tesis, porque estuve 8 años trabajando en ella, y me he traído un chuletón aquí bien importante. Normalmente me lo traigo, pero más que nada para quiero decir, llevo papeles, ¿no? Porque luego la verdad es que no les hago mucho caso, pero bueno. Cuando yo empecé esta investigación, la empecé de forma muy vital, personal, porque era una necesidad mía como mujer y como lesbiana de encontrar unos referentes y de encontrar algo que me hiciera sentir orgullosa de mi persona. Y eso no fue hace tanto tiempo, eso fue 8 años o así. Y salí del desierto, o sea, entré en el desierto, o sea, no había absolutamente nada o poquísimo de lo que rascar. Y en tan solo 8 años ha sido
la verdad, abrumadora la cantidad de información y la cantidad de textos y de referencias que han ido surgiendo en muy poquito tiempo. Y eso es una cosa que a mí, aparte de sorprenderme agradablemente, también me ha generado la pregunta: ¿y cómo es posible? ¿Y por qué? ¿Y cómo de repente así tanto, no? O sea, tantos años sin que hubiera nada y luego de repente tanto. Y he reflexionado mucho sobre el tema, y aunque en su momento yo no le di excesiva importancia a ese acontecimiento, luego me he dado cuenta que la base de todo ello ha sido la aprobación de la ley del matrimonio. Una ley con la que yo, como feminista y encima de izquierdas, no casaba mucho, porque el matrimonio para mí es un anquilosado instrumento de la ideología patriarcal y tal, pero en su momento nos pareció una forma más importante y bastante, digamos, amplia de reivindicar los derechos de las personas LGTB. Y aunque no creyera mucho en el matrimonio, sí creía en la lucha LGTB, y entonces pues nada, pues nos pusimos todos ahí como locos a que se aprobara el matrimonio, sin tener mucha fe en lo que es la institución matrimonial. Aún así luego me casé y todo, que, claro, había que llevar la bandera hasta los últimos. Y yo no fui consciente en ese momento de la importancia que eso tenía, pero fue un giro totalmente radical simplemente con aprobar esa ley, que se dio en la mentalidad española en todos los niveles, en el nivel ideológico, tanto en derechas como en izquierdas, en el nivel social, a nivel visibilidad, en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues eso te hace... Si me permite, creo que fue una ley que me parece muy interesante lo que estás diciendo, y yo también estoy de acuerdo que fue un punto de ruptura total con lo que estábamos viviendo. Una ley que dotó de dignidad a las personas para poder elegir, ¿no? Las igualó en dignidad, que es lo básico, para que luego surja toda esa energía que ha dotado a la cultura lesbiana de referencias y de creación. Sí, creo que esa es una de las claves, el equipararnos en igualdad con el resto de la población, cuando siempre hemos sido... Voy a hablar de lesbianas, no voy a hablar del colectivo LGTB, me voy a centrar en el tema lésbico. Además de ser mujeres, además de ser lesbianas, el equipararnos al resto del mundo mundial ha sido un tema muy importante, aunque sea en base a una simple ley, que no tiene más allá, ¿no? Porque estamos viendo el valor que tienen las leyes, que se las pasan por el forro en un cambio político a otro. ¡Hala, esta ley está fuera! Esta no, que esta es de los de socialistas. Ahora vienen los del PP, ahora la quitan, ahora la ponen. Dices, las leyes no valen para nada, ¿no? Pero sí que valen, aunque sea a esos niveles, sí que valen, porque lo que se ha avanzado en ese sentido no se va a poder retroceder, o si se retrocede va a ser muy traumático. Pero lo que se ha alcanzado en respeto no se puede. Claro, a eso me refiero, que si se quita de forma legal, el retroceso puede ser muy traumático socialmente, porque ya no están implicados solo las personas LGTB, sino todo lo que gira alrededor de las personas LGTB. No somos como setas aisladas, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hermanos, tenemos primos, sobrinos, y toda esa gente se supone que está de nuestra parte, ¿no? Entonces no nos afecta solo a las personas LGTB, afecta a toda la sociedad en general. Bueno, pero no vamos a desbarrar con lo del matrimonio, que si no, entonces sí que no doy la charla. Bien, cuando nos enfrentamos al discurso lesbiano, sea este literario o no, aunque yo me voy a centrar en el literario, partimos de la base de que estamos ante un discurso transgresor de los modelos, digamos, heteronormativos, ¿no? Y
también de las relaciones de subordinación que tienen las mujeres en nuestro entorno patriarcal. Entonces el discurso lesbiano lo que hace es transgredir esos dos grandes pilares, ¿no? La heteronormatividad y la subordinación de la mujer. Aunque haya una apariencia de que las mujeres estamos ya en igualdad, es solamente eso, una apariencia, una falacia, una utopía. La rebeldía de las lesbianas, la transgresión de las lesbianas, incluye 3 frentes. Por un lado, amar a las mujeres, que ya es bastante transgresor. Por otra parte, resistirse a la reproducción habitual, que somos mamíferos, nos tenemos que reproducir porque si no se acaba el mundo, habitual de hombre-mujer, que es la columna vertebral del sistema patriarcal y heterosexista. Y por otro lado, practicar una convivencia que no está acorde con ese sistema, que puede ser bien fingida con el hombre, es decir, mantener un estatus superficial externo heterosexual, o sea, ser una hipócrita, o no mantener esa relación heterosexual en absoluto, ¿no? De ambas formas es una transgresión. Los sectores que discriminan el discurso lesbiano y por lo tanto a las lesbianas son 3. El primero y más importante es el de la heterosexualidad, por supuesto, el de la homosexualidad masculina y el de las propias mujeres, ¿no? Que no son lesbianas o que dicen no serlo. Y después, para enfrentarnos al estudio de ese discurso, nos encontramos con una serie de dificultades, o yo por lo menos me encontré con una serie de dificultades. La primera y la más importante, que es por la que había empezado, era la escasa presencia de las lesbianas, ¿no? O sea, ¿dónde estaban las lesbianas? Conozco a una por aquí, por allá, pero ¿dónde estaban en la historia? ¿Dónde estaban en el arte? ¿Dónde estaban en la literatura? Aparte de Safo y de 2 o 3 así muy evidentes, la presentadora esta de Estados Unidos, ¿cómo se llama? La de Jenneres, la Ellen. De Jenneres. La Ellen. Entonces la primera dificultad era encontrar fuentes y la necesidad de interpretar las fuentes que ya había desde otro punto de vista, desde el punto de vista femenino y desde el punto de vista lésbico. Luego también lo poco que gira alrededor del discurso lésbico siempre se conceptualiza o siempre se interpreta en términos de sexualidad y no se tienen en cuenta los factores políticos y los factores sociales. Entonces todo el discurso emitido acerca del lesbianismo que te encuentras giran siempre en torno al tema sexual, ¿no? Y como ya os he expresado antes, para mí ser lesbiana es mucho más que acostarme o no acostarme con una mujer. Ahí precisamente está otra de las dificultades, la indefinición de la práctica lesbiana. La lesbiana es lesbiana porque hace unas determinadas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas que hace que la hacen ser lesbiana? Porque la orientación sexual es una cuestión transitoria. Quiero decir, a pesar del tópico, yo no nací lesbiana ni me voy a morir lesbiana. Yo no sé cómo me voy a morir. Y una persona homosexual también, y una persona heterosexual también. Nuestra orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida. Entonces, en un momento dado eres lesbiana, pero a lo mejor antes no lo fuiste, o a lo mejor después dejas de serlo, ¿no? Entonces, eso está un poco indefinido.